A la Casa de los Héroes. Estamos aquí todos preparados. Manolo Llaner, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Blasco, Jesús Blasco, también contertulio habitual de nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Bueno, y también tenemos a Ezequiel Pano, que es médico cirujano exclusivo en trasplante capilar, o sea, su especialidad es el trasplante capilar. Y hoy vamos a hablar un poco de esto porque es un buen amigo de Manolo, y Manolo pues también ha querido participar hoy en el programa, pues trayéndonos a este invitado tan especial. Chicos, pues vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Trasplantes capilares ahora mismo está parado? ¿Vais a poneros en marcha en breve? Supongo que como todo, ¿no? En stand-by, pues, y esperando y haciendo pues acopio de visitas, de horas y demás, ¿no? Para que cuando empecemos en con todo, pues podáis empezar pues en toda regla, ¿no? Ezequiel. Buenas tardes. A punto porque si bien nosotros tenemos una clínica de cirugía menor ambulatoria, quiere decir que ya de por sí tenemos unas medidas muy estrictas de farmacia, de esterilización, de limpieza fuera de lo normal, pues ahora la situación hace que aún más tengamos que tener medidas de seguridad tanto para nuestro staff como para los pacientes. Así que sumado a lo que ya hacíamos, pues ahora vamos a tener que agregar pocas cositas más, pero hay que agregarlas sí o sí para empezar, y sobre todo cautelosamente y muy despacio y escalonadamente, aunque es una palabra muy repetida en este tiempo, pero sí, tenemos que ir empezando con poca circulación de pacientes hasta que esto vaya tomando la normalidad correcta. Perfecto, Blasco, tú querías antes en la previa, pues estabas preguntando cositas y es que es interesante el que... Es un tema muy interesante y que está muy de moda y que, bueno, yo no sé, siempre se lo preguntamos. El otro día tuvimos a un compañero, al doctor Benzaquén, que también tiene clínica ahí en Marbella, que se dedica más a lo que es los tratamientos estéticos, y le comentábamos los pacientes de Melilla. Nosotros conocemos muchos casos, de hecho estuvimos a punto de hacer un programa para Televisión Melilla, si se acordará Paco, sí, de personas de Melilla que viajan a Turquía, porque hay mucha gente de Melilla que hacen viajes concertados a Turquía para ponerse pelo. Pero yo no sé si tiene son dos preguntas en una. No sé si tiene mucha clientela de gente de Melilla, allí en su clínica de Marbella, uno. Y dos, supongo que siempre será mejor, ¿no? No sé si habrá mejores médicos, mejores tratamientos, una clínica en Marbella que una clínica en Turquía, ¿no? Pues sí, gracias a Dios tenemos muchos pacientes de todos lados, porque ya después de 18 años de hacer trasplante capilar, tanto estuve aquí, estuve en América, estuve en Inglaterra, entonces claro, muchos pacientes ya me conocen, muchos médicos me conocen y me derivan pacientes. Pues sí, imagínate que si ya nosotros teníamos que formas abrir esta clínica, dar esas y hacer más cosas. Imagínate cuando se hace un trasplante capilar en un sitio que no sabe, que no conoce ni cómo es, ni la legislación, ni sanidad, ni sabe nada de cómo se maneja. Entonces, yo creo que es extremadamente riesgoso y es harto sabido, inclusive en cirugías plásticas, cuando la gente se va a Colombia o se va a otros países, etcétera, con los problemas que vuelven. No es que el trasplante capilar sea malo o la cirugía capilar sea mala en cierto sitio. No, es que ante la distancia y el desconocimiento de la zona y de la clínica, pues no se sabe si al final te van a terminar operando en un hospital magnífico o en un hospital, pero en el sótano de ese hospital o en una habitación o en una casa privada o en un apartamento privado. Es que no se sabe, ese es el problema del desconocimiento de la distancia. Claro. Además, perdona que hago un inciso, ¿a quién le pides después responsabilidades? Te aseguro que hay que tener mucho valor, y eso, para meterse en estos low cost de alguna de las maneras, porque yo soy asiduo, sabéis, a las clínicas estéticas y me gusta cuidarme. Además, soy paciente del doctor por segunda vez, me consta y lo digo con orgullo, que ya a mí me trasplantó hace 10 años, o 12, a que sí, querido amigo, me trasplantó hace 10 o 12 años, y después hace justo 4 meses que me volvió a retocar un poco, más para, bueno, porque claro, mi cabello, no que me había trasplantado, sino el nuevo, sino el viejo se había caído. Entonces yo no me puedo imaginar cómo la gente es capaz
de irse a países con en teoría, menos una legislación no tan rigurosa como España, ni tan preparada como afortunadamente tenemos un país, como ya se ha demostrado, unas grandes preparaciones médicas, para aventurarse a esos... Es una aventura. Además, ¿a quién le pides? Le digo, yo tengo amigos, muchos, algunos, que se ha operado en España, incluso con él, porque lo he recomendado varias veces, y algunos también que se han operado en el extranjero. La diferencia, os lo aseguro que es abismal, ¿eh? Además, coincidimos en el kit, en el gimnasio, y yo recién operado, que lleva apenas 15 días, me decía un amigo mío, por favor, ven, agacha la cabeza que te vea, agacha, que no me lo puedo creer, llevas una semana. Y además, te lo aseguro, es decir, y después, es que además no entiendo. Una pregunta ya que estamos, doctor. ¿Qué tendríamos que fijar nosotros para saber la calidad de un trabajo u otro trabajo, o de una clínica u otra clínica? Porque yo las veo, pero tú dirías, ¿cuáles son las diferencias esenciales que hay entre una clínica como la tuya, que bueno, ahí se ve algo de fondo, tu clínica es maravillosa, en Puerto Banús, como ya hemos dicho, a una clínica, bueno, eso de un poco de lauco? ¿Qué tendríamos que ver aparte de, bueno, que sea más o menos bonita? Puede ser una cosa un poco, bueno, relativa, pero sí en qué más debemos de fijarnos. Es una duda que tengo, que me gustaría que también los televidentes lo supieran. Con respecto a las instalaciones, tiene que tener todas las habilitaciones para Europa, y en exclusivo para España, y en exclusivo para esa zona en la que se encuentre, porque Madrid tiene algunas cosas diferentes a las que tenemos nosotros aquí en Andalucía, pero más o menos el concepto es siempre el mismo, ¿no? Entonces, con respecto a las habilitaciones, sí, tiene que ser un quirófano ambulatorio, es decir, que se pueden hacer cirugías, pero no con anestesia general. Y luego, por supuesto, temas de higiene y del staff. El staff que tienes que tener contigo tiene que tener prácticamente la misma tiempo o las mismas habilidades que tienes tú, si no vas a diferente ritmo. Y con respecto a los pacientes, yo siempre digo lo mismo. Yo quiero hacer un trasplante capilar que no se note que esa persona se hizo un trasplante capilar. Entonces, si no yo que parezca una muñeca cuenta, pepona, claro. Claro. Si yo me doy cuenta a 50 metros que ese paciente se hizo un trasplante capilar, pues ya está mal. Yo, para mi punto de vista, ¿no? Es un tema de gustos, ¿no? Sí es verdad que es mucho más fácil poner pelo, que yo le digo la diferencia es poner pelo o hacer un trasplante capilar. Entonces, a nivel del paciente, las diferencias de un trasplante capilar de calidad es aquel que no se nota ni dónde lo pusimos ni dónde lo sacamos. Esa es la diferencia. Si yo te dejo muchos boquetes aquí detrás porque te lo hice con un punch grande, o te dejo claro, donde sacamos el pelo, te dejo muchas cicatrices, muchas marcas, o tarda mucho en curar, pues evidentemente ese fue un trabajo más rápido y más con poco interés. Si yo te dejo los pelos por aquí de a 2, de a 3 en la frente y eso se nota, pues eso es un trabajo poco bien realizado o mal realizado. Lo que tiene que ocurrir aquí es que no se tiene que notar absolutamente nada, que es un pelo de otra zona. Claro. Y un inciso, doctor, antes de nada, supongo que informar a la gente de que el trasplante capilar es una cirugía. O sea, tú estás entrando a un quirófano y te estás haciendo cirugía. De todas, ¿no? Eso lo tiene que saber la gente. Pero luego, supongo que habrá diferentes técnicas, porque hay gente a la que vienen rapada y vienen con la cabeza y que parece una piedra pómez. Y luego hay gente como Iker Casillas, como Rafael Nadal, que con su propio pelo largo se hacen el trasplante y no necesitan... O sea, que supongo que habrá... En algunos hace falta raparse, en otros no. ¿Qué diferencia hay entre unos tipos de cirugía y otras? Bien, con respecto a las diferencias entre cirugías, hay básicamente 3. Una que es por la técnica de la tira, que es un poquito más antigua en el tiempo, que se saca una tirita de piel de la parte posterior de la zona donante, se cierra por medio de una sutura y de esa tira de piel se sacan una a una las unidades foliculares y se implanta. La segunda técnica y la más moderna es la FUE. Esa requiere que rasuremos todo el pelo, usamos un micropunch, que es un punzón como un taladrito, que corta justo alrededor de cada pelito y luego con una pinza se extrae. De este sí hay más variantes. De la técnica FUE hay más variantes. ¿Qué quiere decir? Que podemos hacerlo con el pelo largo, a veces no es necesario afeitar, a veces que se hace invisible, quiere decir que podemos rasurar una porción, sacar el pelo que necesitamos y el pelito luego cae y lo tapa. ¿Bien? Y luego está esa misma versión, pero usando pelo de la barba, o pelo del pecho, o pelo de la espalda, etc. ¿Bien?
Con respecto a la cirugía, sí, es verdad que es una cirugía y como toda cirugía, aunque sea una cirugía menor ambulatoria, tiene sus riesgos, porque estamos usando adrenalinas, estamos usando anestésicos. Por eso en nuestra clínica, evidentemente, nosotros tenemos, por supuesto, carro de paro, monitorización, endovenosas, quiere decir, pasamos fluidos durante la cirugía y va con una leve sedación. Si el caso es muy extremo, por ejemplo, un paciente de avanzada edad o que tiene stent o que tiene algunas otras patologías asociadas, incluimos un anestesista para que el riesgo sea un menor. Ajá. ¿Todo el mundo vale para ponerse pelo o hace falta unas características específicas? O sea, una persona a lo mejor que ya haya esperado mucho, que tenga poco pelo o que tenga a lo mejor una piel muy grasa o con mucha caspa, no lo sé. ¿Hay un paciente medio, un paciente tipo? Sí, bueno, siempre un paciente joven con un pelo grueso. Bueno, se nos ha quedado la llamada. Ahora. Finito. Ahora. Vuelvo a empezar. Sí, quizás un paciente joven con un pelo muy oscuro, con un pelo muy grueso, pues va a ser evidentemente más satisfactorio que un paciente con un pelo muy finito, con poca zona donante y con un pelo rubio. A lo que voy es que necesitamos siempre una cantidad de zona donante. Quiere decir que lo habitual en una zona donante para una primera cirugía son unas 3.000 unidades foliculares o 7.500 pelos. Hay gente que tiene una zona donante menor. A mí no me gusta decirle que no a nadie. Siempre intento aplicar mis conocimientos para que su caso, dentro de su realidad, yo sepa lo que le puedo ofrecer y cuáles van a ser los objetivos y cuál va a ser el alcance de esas cirugías y de ese tratamiento. Por eso una de las distinciones de esta clínica es que nosotros no tratamos la alopecia o no tratamos el parche de calva de ese paciente. Tratamos al paciente íntegramente. Quiere decir que le vamos a premedicar, a postmedicar después de la cirugía. Entonces, estamos resolviendo el problema porque es una enfermedad androgenética, es algo que está con nosotros hasta el final. Es como si tuvieras diabetes. Entonces, eso no se puede dejar, no se puede destratar. Entonces hay que tratar al paciente y hacer las cirugías que sean parte de ese tratamiento. Doctor Pano, quería hacerle una pregunta, una consulta. The Main Project, un proyecto solidario impulsado por usted en el año 2016 y que, bueno, cumplió su objetivo. ¿Nos podría explicar por encima en qué consistió? Porque también tenemos un vídeo explicativo de su canal que me permito, si me permite usted el emitirlo por aquí. No hay problema, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar, si le parece, de este proyecto y de cosas que tiene, porque hay bastantes cosas muy interesantes en este vídeo que vamos a pasar a proyecto. Y así lo vemos todos. Ahí lo tenéis. Bueno. The Main Project, que es un principio del doctor Pano, un vídeo, pues la verdad, bastante interesante. Y no sé, coméntenos ¿qué hizo usted en 2016? Bueno, The Main Project es un proyecto que sigue activo actualmente. Nosotros, amigos míos, para colaborar con psicólogos, psiquiatras, cirujanos digestivos, etcétera, para poder, por ejemplo, los pacientes nos mandan su caso, nos mandan su accidente o nos cuentan su historia de vida, generalmente son accidentes, y lo que ocurrió lo analizamos, vemos que el paciente realmente no tiene los medios para poder sacarse de encima este problema o este complejo por algún accidente o por algún problema de nacimiento o una enfermedad congénita. Y entonces nosotros hacemos el trasplante capilar en esa zona de manera gratuita. Ajá. Es un proyecto bastante interesante y que la verdad es que dice mucho de vuestra clínica y de la manera de involucraros con vuestros clientes y no clientes. Está muy bien. Manolo, dice que estás satisfecho con el implante tuyo. Dos implantes, dos. Dos implantes. Dos veces. Con los dos sistemas, con el sistema antiguo de la loncha de atrás, como decía el doctor, que fue el primero que me hizo, que te puedo contar una anécdota, si me permitís. Casualmente, cuando me fueron a quitar los puntos de la parte de atrás, me lo iba a quitar en Melilla, porque bueno, ya que era una cosa solamente quitar unos puntos de una cicatriz,
presuntamente era muy fácil. Pues cómo estaría de bien hecho y de invisible la cicatriz que en Melilla no hubo quien me pudo quitar los puntos, es decir, ni en el hospital. Tuve que volver a Málaga y con unas lupas, y no es broma, unas lupas me pudieron quitar los puntos de sutura que tenía por detrás, que era un hilo de pescar muy, muy fino, color azul, recuerdo, además, pero claro, para que no se me quedara ningún tipo, que eso es importantísimo, que la gente vea cosas, como vemos todos, cosas que hay que tener muy en cuenta, es decir, la cicatrización debe ser perfecta, es decir, yo tengo una cicatriz que me pilla de lado a lado por detrás de la cabeza, del cráneo, y no se me nota nada en absoluto ni cuando me rapo la cabeza, porque claro, otra cosa que tú puedes pensar que te trasplante y después no te puedes cortar el pelo como yo lo llevo. Claro. Fijaros que, bueno, me corté el pelo yo mismo el sábado, es decir, me meto en mi máquina y no hay manera ninguna de encontrar dónde fue la zona que se extrajo el pelo para ponerlo en la parte superior. Es decir, que eso fue en el sistema antiguo. Y en el último, que fue el sistema igual, yo fui por aquí, claro, además lo sé porque, bueno, de alguna forma me picaba, que es la única sensación que tuve, que es donde sacaron los folículos para meterlos en la parte superior. Y como veis, vamos, no es el momento de pegarme más a cámara por las arrugas, pero sí se ve que perfectamente no se notaba. Entonces, que para mí las dos veces son totalmente satisfactorias, de verdad, ¿eh? Yo lo recomiendo de todas, porque es cierto, además, obvio, a mí nadie sabe, yo lo digo ahora públicamente, además no me importa, sabéis que, bueno, que tampoco es nada malo ni hay que avergonzarse de poder utilizar los medios que tenemos al alcance ahora para poder realizar o estar mejor. Pero nadie se enteró. Yo sabéis que también estoy en un gimnasio, que hago deporte, que doy clases de spinning, y ni mis alumnos sabían que me había operado. Sabéis que me había quitado mi famoso tupé, que sabéis que siempre llevaba un tupé enorme, sí, que me metí en la máquina, pero nadie sabía que es verdad, nadie sabía que me había operado. Es decir, pensaba que me había dado el flax, como ahora es moda, y me había rapado la cabeza, pero no porque me había sido intervenido. Eso es importantísimo, ¿eh? Eso es importantísimo. Y Manolo, a ti personalmente, a nivel psicológico, ¿cómo te afectó todo esto? El que te sientes más seguro a partir de ese momento. La primera vez fue, tú sabes que yo además estaba, bueno, bastante gordito, rellenito en otra época. Desde que yo me operé, a partir de ahí empecé a dedicarme un poco más al culto al cuerpo, a dedicarme a andar, a cuidar muchísimo mi dieta, a cuidar muchísimo mi piel. A partir de la primera operación, que fue hace unos 10 o 12 años, estoy hablando de que todavía aún no tenía la clínica el doctor Panó, que trabajaba en otra clínica. Él no era el médico principal, pero no era suya. En este caso, ya me operó él. Y a partir de ahí, a mí la vida me cambió de ver, me da mucha más, bueno, no sé, es decir, a mí me parecen muy atractivos los hombres calvos, pero yo no quiero ser bajo ningún concepto un hombre calvo, de verdad. Y al final, Manolo, consiste en eso, ¿no? En levantarte la autoestima, ¿no? En sentirte bien contigo mismo, que está claro. Todo, igual que te pones un vaquero que te gusta más, o una camiseta, o un color que te favorezca, ¿por qué no? Si está al alcance de todos, porque además es verdad que antiguamente, bueno, hace años, era bastante el precio que se pagaba, que no vamos a hablar de precio, pero sí era bastante importante la cantidad que tenías que pagar para hacer un trasplante. Hablo de que casi 3 veces más, no voy a decir la cantidad, pero fue casi 3 veces más de lo que me ha costado ahora. Hace 10 años de esto, y sabe el doctor que no miento. Magníficamente bien, pero era así, era un poco un lujo. Ahora te aseguro que incluso con las promociones, con las ofertas, con las formas que te sale, lo que digamos, poco más que en un low cost, y tienes la garantía de que, bueno, yo voy al médico, bueno, después de la operación me ha visitado 3 veces más, he tenido videollamadas con su equipo técnico para verme cómo iba mi evolución, desde el día 0, es decir, desde el minuto 0. Pues estoy encantado. Para mí es magnífico. Yo os recomiendo, es más, no es que lo recomiende, es que él sabe y le consta que varios de los clientes que ha tenido de Melilla se los he mandado yo. Además, encantados todos con él. Claro. Pues, doctor Pano, o Panó, como decía bien Manolo Llaner, es que el acento se nos pierde de vez en cuando. Cuéntenos si va a hacer alguna novedad, vamos, de conocimiento y, no sé, algunos proyectos que teníais a punto de realizar y que no habéis podido hacer por esta situación que estamos padeciendo todos. Bueno, no, gracias a Dios nosotros trabajamos muchísimo durante todo el año de manera constante, inclusive antes de la pandemia ya teníamos 3 a 4 meses de lista de espera con respecto a cirugías y tratamientos médicos, entonces no, gracias a Dios no estamos... no nos ha ido mal, no nos ha venido mal esto, nos ha sido más que nada un descanso, pero básicamente a la vuelta lo que va a ocurrir va a ser que aplicar, como te expliqué, las 3 o 4 cositas nuevas que tenemos que aplicar, básicamente nada más,
Y lo que sí me gustaría destacar es que estamos ya hace 2 años con el tema de la academia. Es decir, que nosotros tenemos una academia de trasplante capilar, donde instruimos a médicos de cualquier clase, siempre solamente tienen que ser médicos, y a técnicos en trasplante capilar. Es decir, que enfermeras, auxiliares de enfermería y médicos pueden aprender este arte que cada vez va más, que cada vez es más necesario, porque no solamente estamos hablando de alopecia androgenética, estamos hablando de cejas, de quemaduras, de otros tipos de problemas que realmente la única forma de solucionarlo es con un trasplante capilar. Entonces, yo siempre abogo por darle el lugar que corresponde a esta especialidad, ¿no? Me parece fundamental y gracias a Dios tenemos la primera academia de trasplante capilar y eso le estamos dando muchísima fuerza, donde estamos inclusive enseñando micropigmentación y otras actividades que van en complemento del trasplante capilar. Así que es muy interesante para todos aquellos que estén estudiando o ya hayan estudiado o vayan a terminar su carrera de enfermería o de auxiliar de enfermería o inclusive de medicina que quieran incorporarse a este proyecto, también está muy bueno, ¿vale? En nuestra página web pueden encontrar información. Eso le iba a preguntar, doctor, porque cuando hablamos de trasplante capilar, la gente normalmente piensa en un hombre de edad media avanzada que se está quedando calvo por motivos genéticos y que va a ponerse pelo. Pero hay mucha gente que por cáncer, por quemaduras, por enfermedades, pues a lo mejor pierde las cejas o son imberbes o no, o tiene lo que sea, tiene que parchear en alguna parte del cuerpo y eso a lo mejor le crea complejo. Siempre es que gracias a que surgió todo esto, la moda esta que con Turquía, que fueron los que más han tirado para adelante con la publicidad en esto, claro, apareció la onda hipster, donde también la gente quiere ponerse barba, etcétera. Entonces, las mujeres que han salido a decir que realmente haberse sacado la peluca y haber mostrado que realmente tenían un problema capilar también de hacía muchísimo tiempo, porque para la mujer era mucho más fácil cubrir esto. Se ponían una peluca y punto, y nadie les preguntaba nada. Pero últimamente se está viendo que yo ya tengo muchas mujeres, creo que era el porcentaje, un 14% al año aumentaba la cantidad de mujeres y un 7% al año el tema de barbas y bigote y cejas. Entonces, claro, evidentemente tras esto se amplió muchísimo más el mercado, evidentemente. Claro. Bueno, pues doctor Panó, ha sido un placer tenerle aquí en la Casa de los Héroes. Estamos mirando aquí el chat de Facebook, porque sabe usted que emitimos este programa a través de Facebook y luego se repite en las emisiones habituales de Televisión Melilla a partir de las 11 de la noche. Bueno, están diciendo por aquí cosas. Gonzalo Carmona está diciendo: Manuel Eusebio, pareces un quinceañero. Están diciendo. Bueno, desde aquí mandarle un saludo a esta gente que nos está viendo ahora mismo en el directo, a Carlos de la Torre, a Gonzalo y bueno, gente que se va incorporando a nuestra misión. Doctor Panó, lo dicho, ha sido un placer y no sé si quiere añadir algo más para finalizar. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias Manuel, muchas gracias muchachos y a sus órdenes para lo que necesiten. Pues muchísimas gracias a usted por haber compartido con nosotros.